buenas tardes o buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica Privada Cosmos Unitec, Cochabamba, Bolivia. Somos 8 participantes en los cuales somos pertenecientes al grupo G. Cursamos el segundo semestre y pertenecemos a lo que es la Facultad de Medicina. Hoy lo que vamos a hablar es sobre el tejido nervioso. El tejido nervioso está constituido mayormente por más de 1 billón de neuronas, en lo cual hemos podido averiguar lo que es el tejido nervioso. Se constituye en la forma estructural mayormente por neuronas. Se constituye mayormente por un sistema neuroglial y un sistema nervioso. En el sistema nervioso lo que podemos ver es que está constituido en dos partes, las cuales son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y en el sistema nervioso solo podríamos ver lo que es las neuronas y las células neurogliales. El sistema nervioso central lo podemos encontrar por el encéfalo y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico está constituida mayormente en los pares craneales que dan origen en el encéfalo, en lo cual el sistema nervioso periférico se subdivide en dos, las cuales podrían ser los componentes sensitivos aferentes, los componentes motores eferentes, en lo cual esos componentes motores eferentes podríamos subdividirlos en dos, las cuales son el sistema somático, el sistema autónomo. Como también el sistema nervioso hemos ido hablando que se subdivide en dos partes, las neuronas y lo que es las células neurogliales. Y a continuación mis compañeros lo van a explicar a profundidad lo que es cada una de estas células y qué función cumple, dónde se localiza y qué es lo que hace. Protoplasmáticas de las neuronas, las cuales van a tener dos funciones. La principal va a ser una función de recepción de impulsos a través de los axones de parte de otras neuronas, y la otra va a ser la alimentación celular, que va a consistir en que la dendrita, a través de sus conexiones, va a poder proporcionar alimento a la neurona en sí. Estas van a tener a su vez una parte llamada espina dendrítica, que sirve para que aquí, en esa parte en específico, se dé la sinapsis. Además va a contar con barro y quimioreceptores, que van a dar una respuesta rápida a los inmunoreceptores del sistema nervioso, que van a ser enviados por la vesícula sináptica y van a producir células presinápticas para que la recepción y transporte de impulsos sea más rápida en el sistema nervioso. Son unas prolongaciones filiformes que van a ser las principales encargadas de la transmisión de impulsos junto con las dendritas. Estas van a estar compuestas de una capa, que va a ser la capa del axolema. Además van a tener nódulos de Ranvier, los cuales van a estar envueltos en una vaina, que va a ser la vaina de Merina. Estos van a tener su principal función como ser la del aumento de velocidad del transporte de los impulsos. Van a tener una forma cónica que se va a ir disminuyendo cuando vaya avanzando el impulso nervioso. Esta va a ser una rama larga, que va a ser de una forma casi como en cadena. Regeneración nerviosa. Cuando el fenómeno traumático destruye la neurona, esta no se puede reemplazar ya que no pueden proliferar. Regeneración en el sistema nervioso periférico. Cuando se lesiona una fibra nerviosa periférica, la neurona intenta reparar este daño, activando una serie de fenómenos metabólicos y estructurales, conocido como la reacción de Axón. Esta reacción de Axón, que tiene lugar en 3 regiones de la neurona, que es una región local, una región antrógrada y una región retrógrada. En la región local, que repara los desechos por células neurogliales como macrófagos y fibroblastos, que secretan psilocinas y factores de crecimiento. La reacción antrógrada. En la reacción antrógrada tenemos que es en la porción distal del axón, se regenera y fagocita y sufre 3 cambios anterógrados. La primera, que es a la primera semana, al terminal de axón se degenera y hipertrofia. Proliferan células de Schwann que fagocitan los remanentes del axón y ocupan nuevas células formadas de Schwann los espacios.
En la segunda, que es en la porción distal del axón, sufren degeneración guayerina, se desintegra el axón y la mielina. En la tercera, que se proliferan células de Schwann y forman túbulos de Schwann. Y la reacción retrógrada. En la reacción retrógrada tenemos la porción próxima del axón lesionado sufre degeneración seguida por el brote nuevo de un axón que es dirigida por las células de Schwann. Regeneración del sistema nervioso central. Es menos probable que se regenere. Tiene células microglías que fagocitan células lesionadas. También tiene células gliales que ocupan estos espacios vacíos y que crean la masa celular. Esta masa, que es la cicatriz glial, estas masas obstruyen el proceso de reparación del sistema nervioso central, haciéndolo irreparable. También tenemos lo que es la plasticidad neuronal. Cuando las neuronas son excesivas o no hacen conexión, estas son destruidas. Neurotrofinas es la regeneración a partir de crecimiento de procesos neuronales que están a cierta distancia de la lesión, proporcionando recuperación funcional. Olá, doutor, buenas tardes. Vou falar sobre as células neurogliais. Vou falar um pouco sobre ela e vou falar sobre mais duas células. As células neurogliais são células que residem solamente em adaptar um suporte físico, metabólico, e as neuronas cine também têm sua capacidade reguladora. As células neurogliales sofrem também mitoses, mientras que as neuronas também possuem capacidade limitada de divisão celular. As células neurogliales formam entre si uniões de hendidura que reagem nos impulsos nervosos e me propagam em ajudar as neuronas a levar como se fosse um cabo de transmissão da seguinte maneira: mantém o controle de sinapses, regula o fluxo de líquido cefalorraquídeo através do sulfato encefálico, recupera também os neurotransmissores liberados pela transmissão de axões neuronas, libera também substâncias glutamato, que são da região sináptica, também regula, em sua vez, os processos que têm um lugar entre elas. Vou falar sobre os astocitos. Também são células muito abundantes do sistema nervoso, são células que têm a forma de estreladas, têm prolongações, sustento físico, elas têm uma separação e um alistamento, um sinapse, também regula a transmissão sináptica, ela também pode fagocitar, ela tem glicoses e ela se absorve de nutrientes. E vou falar sobre a última célula, que é sobre oligodendrocitos. Elas intervêm em um alistamento elétrico que é produzido pela mielina do sistema nervoso central. São similares aos ostrocitos, pero é menor de tamanho e contém menos prolongações, como ramificações mais escamosas, e elas contêm também uma substância gris, tanto na substância branca quanto na gris. Existem dois tipos de oligodendrocitos. Tem os interfasciculares, que eles são responsáveis pela fabricar e manter a mielina das axões do sistema nervoso. As funções também são produzidas de forma que os oligodendrocitos são similares às células de Schwann, do sistema nervoso periférico. Os oligodendritos têm uns satélites também, que se decompõem estritamente dos corpos celulares grandes e neuronas, e também estão presentes na substância gris. Las células microgliales son diseminadas en su totalidad del sistema nervioso central. Estas células muestran un escaso citoplasma, un núcleo oval y con prolongaciones irregulares. Estas protegen al sistema nervioso de virus y de microorganismos. También funcionan como fagócitos para eliminar desechos y estructuras dañadas del sistema nervioso central. Las células microgliales se originan de la médula ósea, a diferencia de otras células neurogliales que derivan del tubo neural. Las células ependimarias. Estas células epiteliales son de forma baja, de forma cilíndrica,
Estos recubren los ventrículos del cerebro y del conducto central de la médula espinal. Estos ya también derivan del neuroepitelio. Estas en algunas regiones, estas células son ciliadas, lo que facilita el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Los tanicitos. Los tanicitos son células ependimarias especializadas, las células de Schwann. A diferencia de las células neurogliales, las células de Schwann se localizan en el sistema nervioso periférico, donde se encuentran los axones, o donde envuelven a los axones. Estos pueden tener dos tipos de recubrimientos, uno serían los mielinizados y el otro serían los no mielinizados. Ahora, las células microgliales. Las células microgliales son miembros del sistema fagocítico mononuclear. Las células ependimarias formarían las membranas limitantes y también pueden intervenir en el transporte del líquido cefalorraquídeo, como ya lo había dicho antes. O sea, estos dan movimiento al líquido cefalorraquídeo. Las células de Schwann también forman recubrimientos mielinizados y no mielinizados en los axones del sistema nervioso periférico, y también estos pueden producir mielina en el sistema nervioso periférico. Las neuronas tienen una importante función de transmisión de impulsos nerviosos. Acontece en la parte terminal de un axón de una neurona a la dendrita de otra neurona. La región que acontece esa transmisión de impulsos nerviosos llamada de sinapsis. La sinapsis conecta las neuronas en el cerebro a las neuronas del resto del cuerpo y así con las neuronas del músculo. La sinapsis también tiene una importante función de la formación de la memoria. En este video podemos ver acá cómo hace la sinapsis, cómo las neuronas hacen la sinapsis. Hablaré ahora del líquido cefalorraquídeo. Es un líquido incolor, transparente, que se encuentra en el encéfalo y la médula espinal. Este líquido circula por todo el espacio subaracnoideo, ventrículos cerebrales y todo el canal medular. El líquido tiene aproximadamente de 100 a 150 ml. Es muy importante en el sistema nervioso, pues actúa protegiendo de lesiones como amortiguador de impactos y entonces protege de lesiones en el encéfalo, en el cerebro y médula espinal. Hablaré ahora de la corteza cerebelosa, que es una capa de sustancia gris que recubre todo el cerebro. Tiene varias neuronas y dos hemisferios y una vermis que hace la unión de esos dos hemisferios. Tiene tres capas: la molecular, que es la más externa, la capa de Purkinje y la capa granular. Las neuronas más numerosas de la corteza cerebelosa es las células de Purkinje, que son encargadas de procesar la información que proviene del cerebro. Entonces, tiene la función fundamental de coordinación y equilibrio. Ok, vamos a hablar principalmente sobre los revestimientos de tejido conjuntivo, ¿no? Estarían localizados fuera del sistema nervioso central, principalmente. ¿Qué serían estos, no? Serían haces de fibras nerviosas, más conocidos principalmente como axones. Estarían rodeados por revestimientos de vainas de tejido conjuntivo, ¿no? Más conocidos como epineuro, perineuro y endoneuro. El epineuro principalmente sería la capa más externa de los tres revestimientos, ¿no? Compuesta por un tejido conjuntivo colagenoso irregular y denso que contiene algunas fibras elásticas gruesas que envuelven completamente el nervio, ¿no? Hablando del perineuro, sería la capa media de los tres revestimientos del tejido conjuntivo. Estaría formado principalmente por un tejido conjuntivo denso. Sería una capa más delgada que el epineuro. Esto recubriría un haz de fibras nerviosas, ¿no? Más conocida como fascículos dentro del nervio. El endoneuro principalmente sería la capa más profunda
que rodearía las fibras neuronales individuales, ¿no? Más conocidos como axones. Poseería un tejido conjuntivo laxo, ¿no? Se integraría con una capa delgada de las fibras reticulares. ¿Está bien? Empezamos a hablar sobre el sistema nervioso motor somático y autónomo, ¿no? El sistema somático principalmente serían impulsos que se originan principalmente en el sistema nervioso central, ¿no? Y todo esto se transmitiría principalmente a través de una neurona. Y esto posteriormente pasaría a los músculos esqueléticos, ¿no? Eso sería el sistema somático. Ya, el sistema autónomo principalmente serían los impulsos que provienen también del sistema nervioso central y transmiten primero a un ganglio y luego a una neurona y así posteriormente llevar los impulsos nerviosos al músculo liso y al músculo cardíaco o a alguna glándula, ¿no? A las glándulas endócrinas o exócrinas, ¿no? Y así ayudando principalmente así a mantener la homeostasis, ¿no? Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico inclui nervios periféricos que estão ubicados fora do sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico se divide em dois, em somático e autônomo. El somático vai controlar a inervação motora dos músculos esqueléticos. O sistema nervioso autônomo vai controlar a inervação motora dos músculos liso, visceral e cardíaco. O sistema nervioso autônomo também vai se dividir em dois. Vai se dividir em simpático, que tem sua origem em la medula espinal de los segmentos más altos, que sería de la T1 hasta la torácica 1 hasta la lumbar 2. Tiene una función de aumentar la respiración, la presión arterial, aumentar la dilatación de las pupilas y también desacelerar un poquito la función visceral. Ya el sistema nervioso parasimpático, que es una referencia del sistema nervioso autónomo, va a tener una función contraria al simpático, va a tener una función de disminuir la respiración, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y tiene su origen también en el encéfalo, en las regiones sacras, desde la sacra 2 hasta la sacra 4. Y el sistema nervioso periférico también se da a través de los ganglios. Ganglios son grupos de cuerpos celulares de las neuronas. Está ubicado también fuera del sistema nervioso central. Los ganglios se dividen también en dos. En los ganglios sensoriales, que son cuerpos sensoriales de las neuronas sensoriales, y también va a se dividir en ganglios autónomos. Estos ganglios autónomos son nervios postganglionares, y esos nervios postganglionares están ubicados en las vísceras, en las paredes de las vísceras.